de nuestro Señor. Les invito, hermano, a que se pongan de pie y vamos a leer ahora versículo número 1, empezando con el Salmo 51. Siguen con la vista mientras que leemos ahora la palabra de Dios. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tu alma, la verdad en lo que íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Otra vez, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. Padre Santo, Señor, te pido que tú uses tu palabra en este día para ayudarnos en el lugar en que estamos en esta mañana. Venimos ahora para escuchar tu palabra. Venimos ahora para sentir la dirección del Espíritu Santo. Venimos ahora a responder a tu palabra en ese día. Señor, danos la habilidad de evaluar la condición y responder correctamente a lo que tú nos indicas en este día. Bendice, te pido, Señor, gracias por tu presencia que ya siento en esta mañana. Te doy el lugar y el control de este culto. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. La vida. Cuando pensamos en la vida, nace, crece, reproduce, avanzan los años y después muere. La vida es muy breve. La vida no dura mucho tiempo. Las oportunidades son pocas. Cuando vemos lo que hay, debemos entender qué tan importante es lo que hacemos. Vemos el ciclo de la vida. Job está diciéndolo en Job 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Nosotros empezamos sin nada y seguramente terminamos sin nada. Todos terminamos de la misma forma, como el rico, el pobre. Todos mueren de la misma forma y todo se hace igual con el cuerpo que se queda. No importa lo que genera en la vida, todo lo que gana aparte de lo que puede consumir será perdido. El rico con mala salud, en la cama luchando para respirar, no está pensando en su oro o en su plata, no está pensando en su mansión o sus riquezas, solo está pensando en el próximo aliento. Todo lo que tiene será dejado atrás. No hay manera para llevar ninguna cosa. Aquí yo creo que tenemos una foto de alguien quien quiso ser sepultado en su Bentley de $300,000. Y sí fue sepultado en ese Bentley.
La verdad es que qué lástima y qué pérdida cuando uno está pensando que lo está llevando con él. Hermanos, en la vida física y natural no hay mucho que nos anima. El hombre más rico de todas las épocas tenía más que 1,000 mujeres, y vemos cómo él describe la vida. En Eclesiastes 1 dice: vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Dice: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano, la vida es lo que es a este momento. Las oportunidades y las decisiones son para este momento. Y muchas veces pasamos la vida con buenos planes, con lo que vamos a hacer más adelante, que nunca llega de ser una realidad en nuestra vida. Y de repente ya anda avanzado en años, volteándose para atrás, viendo todo lo que se perdió en la vida. Hermanos, la vida produce la desesperación, es la razón por los vicios. Esta mañana en la madrugada yo salí de la casa para venir aquí a la iglesia, y en el camino ahí estuve yendo, tuvieron muchos conos al lado. Y de los 4 carriles los trajeron ahora a nomás un solo carril. Y luego en ese carril era tal vez unos 2 pies en cada lado del auto, y ahí estaban los conos. Esta mañana llegando, pues yo creo ningún cono estuvo parado. Todos los conos estaban acostados y destruidos y tirados, quién sabe qué, huellas en la arena. Y estoy observando que anoche algunos ahí estuvieron manejando no tan bien, ¿verdad? Es algo de vicios en su vida. ¿Por qué los vicios? No quieren recordar, no quieren pensar en la realidad. Tratan de vivir fuera de lo que es la realidad. Es la razón por los suicidios. Hay más temor con la vida que hay con la muerte. Más temoroso vivir mañana que morir hoy. Es lo que produce la vida que vemos hoy en día. Es la razón de los tiroteos. Nada me satisface. Nadie me satisface. Nadie cumple conmigo y con mis necesidades. Y buscamos manera para simplemente eliminar lo que hay. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos una vida con chispa, una vida con propósito, una vida con dirección. Y aquí vemos David, y él estaba llegando en un valle en su vida. Él había cometido adulterio con Betsabé en ese momento, y él ahora está escribiendo un salmo a Dios. Y cuando vemos a él, vemos que él está reconociendo que la vida que he hecho no me satisface. La vida en que yo he andado no me ha cumplido. Y él estuvo buscando algo para cambiar, y lo que quiso era un nuevo espíritu, o un espíritu renovado en su vida. Vamos a ver un poquito en esta mañana, con el tiempo que tengo, lo que podemos aprender de David. Hermano, nuestra vida muchas veces llega al punto de que no sabemos qué hacer. ¿Qué vemos con él? Primeramente, vemos la rebelión. En su boletín encuentra la lección y puede llenar los datos que están allí. Número 1 es rebelión. Vemos que él está hablando de su rebelión. Y en el inciso A vemos su confesión.
es en versículo 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado que está siempre delante de mí. Este salmo de David que está escribiendo, él está viendo su propia rebelión. Hermanos, el pecado es rebelión. Quita la palabra, quita el significado de una falla. No es una falla, sino es una rebelión. Cuando decidimos pecar, estamos en rebelión. David está viendo, no fue la culpa de esa mujer, no fue la culpa de su falla, su necesidad, sino simplemente fue rebelión. Y hermano, cuando pensamos en eso, él está viendo su rebelión y la necesidad de confesarlo. David comienza confesando. En 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la adivinación. Vemos ahora que está diciendo pecado de adivinación es igual que el pecado de rebelión. Un brujo, la brujería, las cosas directamente en contra de Dios, idolatría, algo en vez de Dios. Hermanos, así es la rebelión. Cuando yo decido rebelar en contra de Dios, ahora yo estoy viviendo igual como un brujo está viviendo. Vemos una palabra clave aquí en versículo número 4, dice mis rebeliones. No las rebeliones, que sería correcto decir, sino mis rebeliones. Él está tomando la responsabilidad por lo que él había hecho. La vida consiste hoy en día de todos echando la culpa a otros. Nadie quiere tomar su propia responsabilidad. Hermanos, en la confesión verdadera es necesario entender el pecado es mío y de nadie más. Mi pecado está en contra de Dios y nada más. Vemos que Él está tomando la posesión de lo que es. Vemos, hermanos, que hoy en día estamos en tiempo cuando nadie quiere reconocer lo que hay. La sociedad no quiere reconocer su responsabilidad. La política quiere eliminar la responsabilidad del pecado. Hasta que fue pasado una resolución esta semana diciendo que las iglesias no deben poder esconderse atrás de la religión, la libertad de la religión. O sea, que nosotros debemos entender y reconocer los derechos de todos los humanos. O sea que debemos ahora aceptar el pecado de la sociedad como un derecho de la sociedad donde vivimos. Hermanos, estamos en tiempos bien peligrosos en nuestro mundo. El pecado es acerca de lo que hemos hecho en contra de Dios. No es nuestra opinión, sino es lo que hay en contra de Dios. David, él confesó sus pecados y luego también no cambió la definición de su pecado. Vemos su confesión en segundo, en versículo inciso B, está en contra de Dios. Versículo número 4 dice, contra ti solo he pecado. David entendió de que su pecado fue en contra de Dios. Vemos que él hermano, en su vida, él hizo varias cosas en este pecado. Él mandó a traer Betsabé a él. Él mandó a su marido a la muerte. Dio la orden, llévele, póngalo allá, retiren, déjele para que muera. Por eso vemos que él estuvo en contra de la mujer. Vemos también su pecado, obviamente, en contra de su marido. Pero dice, solo en contra de ti. Hermano, nuestro pecado ofende primeramente a nuestro Dios. Cuando pensamos que mi pecado no afecta a nadie, cuando mi pecado no está haciendo ningún mal en ningún lado, hermanos, sí está haciendo mal ante Dios.
Él entendió en su confesión que fue en contra de Dios. Vemos aquí en versículo 4, delante de tus ojos, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando yo estuve estudiando el idioma hace muchos años, el idioma español, me dijo mi maestra de que en la Biblia dice ante los ojos de Dios, y nos enseñó que en español no decimos eso, es ante Dios, no es ante los ojos de Dios. Y por lo correcto decir ante Dios y no decir ante los ojos de Dios. Ahora, con todo respeto, y esa maestra cristiana, pero ella no es correcto. Dice ante los ojos de Dios. ¿Por qué ante los ojos de Dios? Porque no está hablando ante Dios, está hablando ante la omnisciencia de Dios. Hermano, no estamos revelando nada a Dios, ya lo sabe. Él está reconociendo que ahora los ojos de Dios, Dios ya lo había visto. Yo le ofendí mucho más antes que estoy confesando. Hermanos, vemos que él ahora está hablando de que está en contra de Dios. Vemos en inciso C la condición, lávame. Hermanos, el arreglo viene de Dios. Yo no puedo lavarme a mí. Yo no puedo arreglarme a mí. Es por eso que hay tantos que siguen pecando, tratando de levantarse solo para volver a pecar, porque siempre tratan de cambiarse. David no está informando a Dios que ahora yo soy cambiado, no. Él está diciendo, lávame. Significa Dios haciendo algo en mí. La cosa es, hermano, no reconocemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Necesitamos aprender a dar lugar a Él. Cuando llegue el momento del pecado, hay que entender, Él mora en mí. Él aquí está, Él ve lo que está pasando. Y por eso David está hablando de algo muy importante en su condición, su maldad, su ofensa. Vemos que su pecado ofendió a Dios. Él entendió que el castigo fue forma para purificar su vida. Vemos su rebelión, número 1, hermanos. Número 2, vemos el remedio. Cuando hablamos del remedio, en versículo 7, vemos la purificación, ser purificado. Por eso cuando veo el remedio en esta mañana para tener este corazón renovado, mi vida corregida, que yo ando ahora en otra dirección, lo que necesito es la purificación en la vida. La purificación viene del Señor. Vemos la palabra ahí, una cosa, hisopo. ¿Qué es hisopo? Dice, purifícame con hisopo. Hermanos, hisopo es una hierba que usaban para aplicar y pintar la sangre. Si recordamos en el libro de Hechos, encontramos el libro de Éxodo, encontramos donde Moisés dio la orden y con hisopo mojaron la planta en sangre, la pintaron a los postes de la puerta, al dintel, y luego con eso fue aplicada la misericordia de Dios. Hisopo está hablando de lo que está ahora aplicando lo que hay. Ese hisopo es para aplicar la sangre, es para evitar la muerte. Cuando ellos pusieron esa sangre, ellos pudieron ahora encontrar esa misericordia y luego evitar la muerte que pasó a los que no la tenían. Lávame, límpiame, purifícame con hisopo, o sea, con la sangre de Cristo aplicada en mi vida. A la persona presente que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, con todo respeto, déjeme explicarle algo. No hay remedio para usted. No hay salvación así como está, sin la sangre aplicada. Si no acepte al Señor Jesucristo, puede pedir perdón, no le va a servir. Puede arreglar la vida, no le va a servir.
Lo que necesita es esa sangre preciosa aplicada a la vida para darnos la salvación. Ahora, hermanos, en Cristo, que nosotros conocemos a Cristo como Salvador, necesitamos también esa sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre no se aplica solamente una sola vez, sino también cuando confesamos: Señor, yo te confieso mis pecados, y quiere aplicar esa sangre en la vida. Vemos ahí, dice ahí, y seré. No quizás, no tal vez, sino ahí seré limpio. Por eso vemos, hermanos, que es algo seguro y algo directo, ser purificado. Y luego en el versículo 8, que vuelva el placer. Inciso B, volver el placer. ¿Sabe qué, hermanos? El pecado separa. El pecado entristece. El pecado elimina el gozo. El pecado provoca una separación. Separaciones producen la tristeza. Hermanos, nosotros somos hechos para el compañerismo a Dios, pero permitimos ese pecado para hacer una separación de Dios. Y hermanos, cuando nos separamos de Dios, empieza la tristeza en la vida. ¿Sabe qué? David no quiso seguir viviendo así. Él dijo: basta, ya es suficiente. ¿Cuántas veces nosotros vivimos ni entendiendo que no estamos bien con Dios, ni enfocando en la separación que se ha provocado? ¿Cuántas veces llegamos satisfechos y contentos? Que nunca oro, que nunca leo la Biblia, que ir a la iglesia simplemente es un deber, no es algo de ánimo. Que empezamos a llegar a un momento, lo que necesitamos es algo nuevo en la vida. Por eso vemos, hermanos, algo de Dios purificado, y que vuelva ese gozo, ese placer. David no quiso seguir así. En Hebreos 11:25 dice que Moisés, ahora escogiendo antes ser maltratado, otra vez voy a repetir, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Moisés decidió: es mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que vivir en los placeres de este mundo. Hermanos, el fin de ese placer del mundo es muerte. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Él quería el gozo del Señor restaurado. Por eso vemos ahora el remedio. Número 1, ser purificado. Vemos ahora enseguida volver el placer. Ahora vemos el inciso C, los pecados borrados. Algo muy importante aquí. Versículo número 9 que vemos aquí en nuestro texto: esconde tu rostro de mi pecado, borra todas mis maldades. Borrar, hermanos, en el sentido de que nunca existieran sus pecados, quitados de la memoria. En Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea que como que nunca existieran. Hermanos, borrados no es eliminar. Hermanos, no hay perdón de Dios de los pecados sin la sangre de Cristo derramada. Dice: sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando hablamos de borrados, no es simplemente eliminados. Muchos tienen la forma de pensar: si yo pido perdón a Dios, se eliminan mis pecados. No se eliminan, se borran. Son borrados por la sangre de Jesucristo. Es una idea diferente. Dios no olvida la maldad, pero cuando está pagada o pagado el precio de la maldad, está borrado. Por eso está quitado, pero no eliminado simplemente por decirlo.
No hay perdón de Dios sin el arrepentimiento. Dice la Biblia en Lucas 13:3, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vemos cómo borramos con la sangre, borramos con el arrepentimiento. Hermanos, no hay perdón de Dios sin la decisión personal. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora vemos que ahora para borrar hay un proceso. Está la sangre, está la decisión propia. Y vemos que podemos entrar en ese arrepentimiento. Hermanos, borrados viene de un proceso. ¿Qué vemos aquí en lo que hemos aprendido? Vemos la purificación. Pues David está hablando ahí antes de ser purificado. Ahora, siendo purificado, segunda cosa que necesitaba era el placer o el compañerismo restaurado. De eso vienen los pecados borrados. Hermanos, yo puedo pedir perdón por mis pecados y seguir viviendo igual y no están borrados esos pecados. Mi relación todavía no está bien con Dios. Cuando Él me ve, Él ve esa separación. Cuando Dios me ve, Él ve que no ando bien con Él. Ahora, cuando yo estoy, número uno, arreglado con Él en el pecado. Número dos, mi relación restaurada. Luego, ahora, los pecados borrados. Vemos que David dijo, no solo quiero andar así como estoy, sino quiero estar bien contigo. Quiero arrepentir los pecados, quiero que apliques la sangre, quiero que ahora vuelvas ese placer, ese gozo. Y luego ahora ando como antes otra vez. Vemos, hermanos, que la rebelión, vemos el remedio, vemos ahora también el número 3, el resultado. El resultado en versículo 10 vemos que el espíritu renovado. El rey David no fue un varón perfecto, obviamente, viendo esto. Vemos que David es conocido como el varón conforme al corazón de Dios. Ahí en sus notas tenemos ahí Hechos 13:22. Muy importante que veamos eso. Dice, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Ahora escucha lo que dice, quien hará todo lo que yo quiero. Interesante. Que hará todo lo que yo quiero. Estamos hablando de una historia mala de él. Pecado de adulterio. Pecado de asesino. Vemos ahora que él ahora está matando y haciendo todo, pero vemos ahora que describe ahora haciendo todo lo que quiero. ¿Qué está diciendo en eso? ¿Cómo es con este pecado que están viendo aquí, hermanos? Porque David sabía cómo arreglarse con Dios y encontrar sus pecados borrados. Ahora cuando vemos a Dios en ese momento, ya no recuerda ese pecado. Ya no recuerda lo que pasó en eso. ¿Por qué? Porque se arregló correctamente con Dios. Hermanos, de esta mañana, su pecado ofende a Dios. Su pecado le separa de Dios. Pero Dios nos deja un remedio para estar bien con Él. Muchos de ese mundo piensan y ven a una persona muy mala, tal vez un sicario, tal vez una persona bien alejado y piensan, esa persona bien perdido. No, hermanos, está bien perdido porque no se ha arreglado con Dios. El apóstol Pablo, asesino, ahora apóstol y apartado de Dios. Vemos aquí a David, uno también adúltero. Vemos asesino, pero ahora uno conforme al corazón de Dios. Hermanos, vemos que Dios ahora quiere que nosotros encontremos un espíritu renovado. Dice la Biblia en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo perdonar nuestros pecados
Hermanos, vemos que hoy en día son pocos cristianos que quieren limpiarse delante de Dios. Es por eso hay tanta mundanalidad, es por eso que hay tanta inmoralidad, es por eso que hay tanto vocabulario mundano en las vidas de los cristianos, porque no estamos arreglando delante de Dios. Un espíritu renovado. Inciso B, la energía renovada, fuerzas renovadas. El gozo produce la fuerza. No solo la vida cristiana de apatía, simplemente viviendo y pasando y no avanzando nada, no arreglando nada, no haciendo nada bueno para nuestro Señor. Hermanos, podemos tener las energías para seguir adelante en nuestro Señor. Espíritu renovado, energía renovada. Y el inciso C, un ejemplo renovado. Vemos ahora a David, quien fue de mal ejemplo empezando este salmo. Pero vemos la vida de él en general y es una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque sabía cómo arreglarse. Una actitud renovada. Vemos que él ahora quería crear un hábito de renovar el corazón. ¿Cómo andamos, hermanos? Necesitamos un espíritu renovado. Quizás alguien aquí en esta mañana que no tiene Cristo en su corazón. Y muchos dicen, pero pastor, más adelante. ¿Por qué más adelante? ¿Para qué está esperando? Cristo murió por usted. Quiere llevarle al cielo. Quiere darle una vida nueva con propósito. ¿Para qué está esperando? El cristiano que sigue en pecado y que piensa, pues, a ver, pastor, voy a intentar, a ver qué pasa. No, hermanos, es tiempo arrepentirse y ponerse en camino para arreglar la vida con Dios. Yo no quiero vivir una vida lejos de Dios. No quiero llegar al púlpito con Dios lejos de mí. Quiero que esté cerca. Para tener eso, hermanos, requiere mi espíritu renovado con el Señor. Dios está hablando en esta mañana. Hay unos que tienen necesidades diversas que Dios está hablando. ¿Qué vamos a decir al Espíritu Santo en esta mañana? Inclinen su rostro, hermanos. Rostros inclinados, ojos cerrados.